Mi novia pidió una relación abierta, se puso a llorar cuando yo tuve más matches en Tinder que ella. No pensé que terminaría escribiendo algo así, pero necesito una opinión externa porque todavía estoy intentando entender cómo llegamos a este punto. Tengo 25 años y mi novia, Liliana, tiene 23. Llevábamos poco más de 3 años juntos y, hasta hace unos meses, yo estaba convencido de que nuestra relación iba por buen camino. Nunca fuimos la pareja perfecta, discutíamos de vez en cuando como cualquiera, pero siempre terminábamos resolviendo las cosas hablando. Nunca hubo infidelidades, gritos constantes ni ese tipo de problemas enormes que uno suele escuchar cuando una relación está por terminar. Lo nuestro fue diferente. Fue como si poco a poco se hubiera ido apagando una luz. No puedo señalar un día específico en el que todo cambiara. Simplemente empecé a notar pequeños detalles. Las conversaciones se hicieron más cortas, las salidas dejaron de ser espontáneas y se convirtieron en rutina, y el cariño seguía existiendo, pero ya no se sentía igual. Era como si ambos estuviéramos presentes físicamente, pero mentalmente cada uno estuviera en otro lugar. Lo que más me preocupaba era Liliana. La notaba distraída casi todo el tiempo. Pasaba mucho más tiempo con el teléfono que antes. A veces sonreía mientras leía algún mensaje y, cuando yo me acercaba, bloqueaba la pantalla por simple costumbre. Nunca vi nada comprometedor ni encontré una conversación sospechosa. De hecho, jamás revisé su teléfono porque nunca tuve motivos para desconfiar de ella. Simplemente sentía que algo estaba pasando por su cabeza y yo no sabía qué era. Varias veces intenté preguntarle si todo estaba bien. Siempre respondía lo mismo. No pasa nada. Solo estoy un poco confundida. Esa palabra empezó a repetirse tanto que terminó perdiendo sentido para mí. ¿Confundida con qué? Cada vez que preguntaba un poco más, cambiaba el tema o decía que era estrés del trabajo. Yo quería creerle. De verdad quería. Pero había una sensación que no podía quitarme de encima. Sentía que nuestra relación estaba llegando al final. No porque hubiera pruebas de algo malo. Simplemente era esa intuición que tienes cuando conoces demasiado bien a una persona. Una noche esa sensación se hizo todavía más fuerte. Habíamos preparado la cena entre los dos. Normalmente aprovechábamos ese momento para platicar sobre nuestro día, hacer bromas o comentar cualquier tontería que hubiéramos visto en internet. Ese día fue diferente. El silencio era tan incómodo que incluso podía escuchar el reloj de la cocina. Ella apenas probó la comida. Respondió un par de mensajes. Me dijo que estaba cansada. Se levantó de la mesa. Y se fue a dormir. Yo me quedé sentado solo durante varios minutos mirando el plato. No estaba enojado. Tampoco quería reclamarle nada. Simplemente pensé. Ya está. No sabía cuándo ni cómo, pero estaba convencido de que tarde o temprano me diría que quería terminar. Y, por extraño que parezca, empecé a prepararme mentalmente. Vivíamos juntos desde hacía casi un año en un departamento rentado. Los muebles los habíamos comprado entre los dos y los gastos estaban divididos casi exactamente a la mitad. Mientras lavaba los platos esa noche, incluso empecé a pensar cómo repartiríamos las cosas si llegábamos a separarnos. Ella probablemente se quedaría con algunos muebles. Yo buscaría otro departamento. Tal vez volvería con mis padres durante unas semanas mientras encontraba un lugar. No era el futuro que quería, pero al menos intentaba ser realista. Durante los siguientes días seguí notando la misma actitud. No discutíamos. Pero tampoco conectábamos. Era como vivir con una compañera de departamento en lugar de con mi pareja. Hasta que llegó el sábado. Yo estaba sentado en la sala viendo una serie cuando escuché que me llamó desde la cocina. Gilberto, ¿podemos hablar? En cuanto escuché ese tono de voz apagué el televisor. No hacía falta ser un genio para saber que esa no era una conversación cualquiera. Respiré profundo y pensé. Bueno, llegó el momento. Entré a la cocina y vi que ya estaba sentada en la mesa. Tenía las manos entrelazadas. No me miraba directamente. Eso solo confirmó lo que ya imaginaba.
Me senté frente a ella. Hubo unos segundos de silencio. Finalmente sonreí con resignación. Está bien, dime. Ella levantó la vista. Prométeme que me vas a escuchar completa antes de responder. Asentí. Te lo prometo. Respiró profundamente. Se notaba nerviosa. He estado pensando mucho estas últimas semanas. Lo imaginé. Volvió a guardar silencio unos segundos antes de continuar. Siento que nuestra relación cayó en una rutina. No respondí. Porque tenía razón. Era evidente. Luego dijo algo que me hizo pensar que efectivamente iba a terminar conmigo. Te sigo queriendo mucho. En mi cabeza apareció inmediatamente el clásico pero. Y, efectivamente, llegó. Pero siento que necesito experimentar otras cosas. Ahí pensé que ya estaba todo dicho. Incluso me preparé mentalmente para escuchar que quería terminar la relación. Pero entonces dijo una frase que jamás habría imaginado. Quiero proponerte que tengamos una relación abierta. Creo que me quedé viéndola unos 5 segundos sin decir absolutamente nada. No porque estuviera ofendido. Simplemente mi cerebro tardó en procesar lo que acababa de escuchar. Al final solo pude decir: ¿perdón? Ella respiró otra vez. Sé que suena raro. Mucho. Pero escúchame. Le hice un gesto para que continuara. No quiero perderte. Entonces. Pero también siento curiosidad por conocer otras personas antes de comprometerme contigo para siempre. La miré completamente confundido. Espera, ¿estás diciendo que quieres seguir siendo mi novia? Sí. ¿Seguir viviendo conmigo? Sí. ¿Seguir haciendo nuestra vida normal? Sí. ¿Pero al mismo tiempo salir con otras personas? Exactamente. No supe qué responder. Jamás pensé que esa sería la conversación. Sinceramente estaba preparado para una ruptura. No para eso. Ella, al ver que seguía en silencio, continuó hablando. Me dijo que había leído mucho sobre relaciones abiertas, que había parejas a las que les funcionaban muy bien y que, según lo que había investigado, la base de todo era la confianza y la comunicación. Yo solo escuchaba. Después agregó: no es porque ya no te quiera. Eso ya lo entendí. Simplemente siento que nunca he vivido la experiencia de conocer a otras personas siendo adulta. Entonces le hice la pregunta que más me interesaba. ¿Hay alguien? Ella respondió demasiado rápido. No. ¿Estás segura? Sí. ¿Ni un compañero del trabajo? No. ¿Algún amigo? Tampoco. La observé unos segundos. No parecía estar mintiendo. Al menos no encontré ninguna contradicción en lo que decía. Después le pregunté algo que para mí era importante. Entonces, ¿por qué justamente ahora? Me respondió algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Porque si no lo hago ahora, siento que nunca lo voy a hacer. No supe qué pensar. Era una respuesta extraña. No sonaba improvisada. Sonaba como una conclusión a la que había llegado después de darle muchas vueltas al asunto. Entonces sacó su teléfono. Pensé que iba a enseñarme algún artículo. Pero no. Abrió una nota. Yo levanté una ceja. ¿Traes apuntes? Sonrió con un poco de vergüenza. Sí. Ahí entendí que esa conversación llevaba bastante tiempo preparándose. Comenzó a leer las reglas que había escrito. Ser completamente honestos. Avisarnos antes de salir con alguien. No involucrar sentimientos. Usar protección siempre. No llevar a nadie al departamento. Y que nuestra relación siguiera siendo la prioridad. Cuando terminó de leer, dejó el teléfono sobre la mesa. Yo seguía intentando procesarlo todo. Finalmente le dije: voy a hacerte unas preguntas. Claro. Pero quiero respuestas completamente sinceras. Ella asintió. La miré fijamente y le hice la primera, que para mí era la más importante.
Si hubiera sido yo quien te propusiera una relación abierta, ¿la habrías aceptado con la misma tranquilidad? En ese momento guardó silencio. Y ese pequeño silencio me hizo pensar que la respuesta probablemente no sería tan simple como un sí. No discutí por eso. Después de todo, yo acababa de aceptar algo que jamás imaginé aceptar. Si íbamos a intentarlo, prefería hacerlo bien desde el principio. Entonces le hice otra pregunta. ¿Ya descargaste Tinder o alguna aplicación? Ella negó con la cabeza. No. ¿Segura? Sí. La verdad no quiero buscar activamente. Quiero dejar que la vida haga lo suyo. Si conozco a alguien de forma natural, está bien. Asentí. Entonces, ¿Tinder está prohibido? Ella frunció el ceño. No, realmente no. Si quieres descargarlo, puedes hacerlo. ¿Y tú? Tal vez después, no lo sé. La conversación terminó ahí. No hubo gritos. No hubo lágrimas. Solo una sensación extraña que me acompañó toda la noche. Dormimos en la misma cama, pero sentía que había una pared invisible entre los dos. No pegué el ojo durante horas. Pensaba una y otra vez en lo absurdo de la situación. Hace apenas unas horas estaba convencido de que iba a terminar soltero y ahora seguía teniendo novia, con permiso para salir con otras personas. Ni siquiera sabía cómo sentirme. Al día siguiente, mientras desayunábamos, ninguno mencionó el tema. Ella salió a hacer unas compras y yo me quedé solo en el departamento. Miré el teléfono durante varios minutos. Pensé. Bueno, ella dijo que podía descargar Tinder. Así que lo hice. Creé un perfil sencillo. Subí 4 fotografías normales. Una en una caminata, otra en una reunión familiar donde apenas se veía el fondo, una más sonriendo y otra con mi perro. Escribí una descripción bastante simple. Nada de frases extravagantes. Solo decía que me gustaba viajar, cocinar de vez en cuando y conocer personas nuevas. Sinceramente esperaba conseguir 1 o 2 matches durante la semana. No fue así. En menos de una hora ya tenía varias notificaciones. Pensé que la aplicación estaba intentando enganchar a los usuarios nuevos. Pero siguieron llegando. Y siguieron. Aquello empezó a sorprenderme. Por la tarde hice match con una chica llamada Emily. Era de Nueva York. Estaba pasando unos días de vacaciones porque coincidía con el spring break de su universidad. Me dijo que estaba recorriendo varias ciudades y que quería conocer gente local para descubrir lugares que normalmente los turistas no visitaban. La conversación fluyó con una naturalidad que no esperaba. Hablamos de comida, de música, de diferencias entre nuestros países, de películas. 2 horas después me preguntó directamente si quería tomar un café esa misma noche. Me quedé viendo el mensaje. Pensé que debía avisarle a Liliana. Después de todo, esa había sido una de las reglas. Cuando ella regresó al departamento le dije: voy a salir un rato. ¿Con quién? Con una chica que conocí en Tinder. Se quedó completamente inmóvil. Luego soltó una pequeña risa. Es broma, ¿verdad? No. ¿Ya hiciste match? Sí. ¿Y ya te invitó a salir? Sí. Volvió a reír. Claro. La miré confundido. ¿Qué tiene de gracioso? Nada. Solo, no pensé que fuera tan rápido. Le enseñé la conversación. La leyó. Me devolvió el teléfono. Bueno, no te tardes. Su tono era extraño. No parecía molesta. Más bien sonaba como alguien que todavía no terminaba de creer lo que estaba pasando. Salí. Emily resultó ser exactamente igual que por mensajes. Muy amable. Muy simpática. Pasamos varias horas caminando por el centro, entrando a un par de cafeterías y hablando de nuestras vidas. Me contó cómo era vivir en Nueva York, las diferencias culturales que había notado y los lugares que quería visitar antes de regresar.
La cita terminó de forma íntima entre adultos que habían conectado, sin que ninguno buscara algo serio. Antes de despedirnos me pidió mi número porque le gustaría volver a verme antes de regresar a su país. Acepté. Cuando llegué al departamento ya era bastante tarde. Liliana seguía despierta. En cuanto entré preguntó: ¿Entonces sí saliste? Sí. ¿Y cómo estuvo tu paseo imaginario? Me reí. No fue imaginario. Le conté parte de la conversación. Los lugares que visitamos. Las cosas que hablamos. Que incluso quería volver a verme antes de regresar. Liliana hizo un gesto burlón. Claro, y seguramente también te pidió matrimonio. No. Ajá. Simplemente dejó el tema. Pensé que realmente no me creía. 2 días después Emily volvió a escribirme. Salimos otra vez. Y un par de días más tarde nos vimos por tercera ocasión antes de que regresara a Estados Unidos. Mientras tanto seguía usando Tinder. Y ahí fue cuando todo empezó a ponerse realmente extraño. Cada día aparecían nuevos matches. No cientos. Pero sí muchos más de los que jamás habría imaginado. Una arquitecta que acababa de mudarse a la ciudad y buscaba conocer gente. Una estudiante de intercambio alemana que quería practicar su español con alguien que no fuera de su universidad. Una fotógrafa que organizaba recorridos urbanos los fines de semana. Una veterinaria con la que terminé hablando durante horas porque ambos teníamos perros. Incluso una profesora de idiomas que me invitó a un museo después de descubrir que compartíamos el gusto por la historia. No todas las conversaciones terminaban en una cita. Muchas simplemente quedaban en mensajes. Pero suficientes avanzaban como para que mi agenda empezara a llenarse. Lo más curioso era que yo jamás me había considerado especialmente atractivo. Siempre pensé que era un tipo completamente promedio. Así que toda aquella atención me tomó por sorpresa. Cada vez que salía cumplía la regla. Le avisaba a Liliana: voy a cenar con alguien. Está bien. Al día siguiente. Voy al museo con otra chica. Qué casualidad. Otro día. Mañana iré por un café. Ella respondía con frases cada vez más secas. Ajá. Está bien. Como quieras. Pero seguía diciendo que no había ningún problema. Mientras tanto yo le preguntaba: ¿y tú? ¿Has conocido a alguien? Siempre respondía lo mismo. No. ¿Ni una cita? No. ¿Ni un café? No. ¿Ni alguien que te haya llamado la atención? Todavía no. Pasó aproximadamente una semana. Yo ya había salido con varias personas diferentes. Ella seguía sin tener una sola cita. Una noche estábamos cenando tranquilamente. Mi teléfono estaba sobre la mesa. De pronto sonó una notificación. Luego otra. Y otra. Y otra más. No le di importancia. Pensé que era el grupo del trabajo. Pero seguían llegando. Liliana miró el teléfono. La pantalla se iluminaba cada pocos segundos. Finalmente dijo: ¿no piensas revisar eso? Lo desbloqueé. Eran notificaciones de Tinder. Es un nuevo match. Alguien te envió un mensaje. Es un nuevo match. Sin exagerar, durante la cena llegaron bastantes notificaciones seguidas. Las deslicé para quitarlas. Ella me observó en silencio. ¿Todas esas son? Sí. ¿De hoy? Creo que sí. Volvió a quedarse callada. Terminamos de cenar sin hablar demasiado. Cuando estábamos recogiendo los platos finalmente explotó. ¿Qué está pasando? La miré sin entender. ¿A qué te refieres? ¿Cómo es posible que tengas tantas? No lo sé. Eso no es normal. Supongo que tuve suerte. Ella dejó el plato sobre la encimera con más fuerza de la necesaria. Yo no he conseguido absolutamente nada. No respondí. Ella continuó. Ni un solo match. Bajó la mirada.
Por primera vez desde que habíamos abierto la relación, la vi realmente afectada. Tenía los ojos completamente llenos de lágrimas. Pensé que sería al revés. Esa confesión me tomó completamente por sorpresa. Hasta ese momento, yo había creído que ambos estábamos viviendo exactamente la experiencia que ella había imaginado cuando propuso abrir la relación. Sin embargo, al verla llorar frente a mí, entendí que las cosas estaban siendo muy distintas de lo que esperaba. El desayuno comenzó como cualquier otro. Liliana había preparado café y un par de huevos, y yo estaba revisando algunas notificaciones en el teléfono cuando, de pronto, la pantalla se iluminó con una llamada entrante. El nombre apareció claramente, Emily. Sentí una punzada de incomodidad. No por la llamada en sí, sino por el momento. Estábamos los dos sentados frente a frente, con los platos todavía calientes, y Liliana ya había visto el nombre antes de que yo pudiera reaccionar. Esperé un segundo, sin saber bien qué hacer, pero entonces ella habló con un tono que parecía más una orden que una sugerencia. Contesta en alta voz. La miré tratando de entender si realmente quería eso o si era una especie de prueba. Pero no encontré ninguna duda en su expresión. Así que deslicé el dedo sobre la pantalla y activé el altavoz. Hola Emily, ¿cómo estás? Su voz sonó animada, como siempre. Hola extranjero, ¿tienes tiempo esta tarde? En la noche me voy a casa y quiero que me des mi despedida. Sentí como el ambiente de la cocina cambió por completo. No me atreví a mirar a Liliana de inmediato. Claro, ¿nos vemos a las 2? Mejor a las 12, respondió Emily entre risas. Esta vez no quiero ir a comer, quiero ir directo al hotel. No hay tiempo que perder. Soltó una pequeña risa antes de despedirse, como si la conversación no tuviera nada fuera de lo común. Yo, en cambio, sentía que el aire de la cocina se había vuelto pesado. Colgué la llamada y finalmente levanté la vista. Liliana tenía la mirada fija en mí. Su expresión era una mezcla de enojo y tristeza, con los ojos completamente llorosos, como si hubiera estado conteniendo las lágrimas durante toda la llamada. ¿Quién es?, preguntó con la voz quebrada, aunque ya sabía perfectamente la respuesta. La chica de Tinder que te conté, respondí, tratando de mantener la calma. ¿Cuántas veces la has visto? Dudé un instante antes de responder, sabiendo que la respuesta no le iba a gustar. 4. En cuanto lo dije, sus ojos se llenaron por completo y las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera contenerlas. Eso ya es ser infiel, dijo con la voz temblorosa. Jamás dijiste que no podíamos repetir, respondí, intentando defender mi posición, aunque sentía que cada palabra empeoraba la situación. Su expresión cambió por completo. Ya no era solo tristeza. Ahora había una furia evidente en su rostro, como si estuviera conteniendo todo lo que realmente quería decirme. Lo siento, agregué, bajando un poco la voz, debo cumplirle a Emily. No esperé una respuesta. Me levanté de la mesa y me dirigí directamente al baño para arreglarme. Sabía que estaba dejando una conversación sin terminar, pero en ese momento, atrapado en la emoción de la cita que tenía por delante, no quise detenerme a pensarlo demasiado. Me preparé con calma, elegí ropa cómoda y salí del departamento sintiéndome, debo admitirlo, bastante satisfecho conmigo mismo. Liliana no dijo una palabra más mientras yo me iba. Simplemente se quedó sentada en la mesa, con la mirada perdida hacia la ventana. La cita con Emily fue, sin exagerar, una de las experiencias más intensas que había vivido en mucho tiempo. Pasamos toda la tarde juntos, primero en el hotel y después caminando por algunas calles cercanas antes de que ella tuviera que prepararse para su vuelo. Hablamos, reímos, recordamos las semanas anteriores como si fueran una pequeña historia compartida que estaba a punto de terminar. A las 8 de la noche la llevé al aeropuerto. Antes de bajarse del coche, me besó con calma, sin prisa, como si quisiera memorizar ese último momento. Cuando quieras unas vacaciones en Nueva York, llámame, me dijo con una sonrisa, antes de caminar hacia la entrada de la terminal. La vi alejarse y, por un instante, sentí una mezcla extraña de nostalgia y satisfacción.
Había sido una experiencia que jamás imaginé vivir y ahora llegaba a su fin de la mejor manera posible. Cuando regresé al departamento, Liliana ya estaba ahí, sentada en el sofá con la mirada perdida en la televisión, aunque era evidente que no estaba prestando atención a nada. En cuanto entré, apagó la pantalla y me miró fijamente. Tenía cosas que hacer en la tarde, dijo de pronto, con la voz cargada de resentimiento. Pero no pude hacer nada. ¿Por qué? Pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Porque no dejaba de pensar en que estabas fuera con una zorra. Las palabras me tomaron por sorpresa, no tanto por su contenido, sino por la intensidad con la que las dijo. Me acerqué un poco, tratando de calmar la situación. Amor, tranquila. Recuerda que tú eres la prioridad. Ella soltó un sollozo y se cubrió el rostro con las manos. ¿Qué tengo de malo? Preguntó entre lágrimas. ¿Soy fea o algo? No, respondí de inmediato, sentándome a su lado. Claro que no. Pasé los siguientes minutos consolándola, abrazándola mientras ella lloraba apoyada en mi hombro. Le repetí varias veces que la situación no tenía nada que ver con ella, que simplemente las cosas habían fluido de una manera que ninguno de los dos esperaba. Poco a poco pareció calmarse, aunque su expresión seguía cargada de una tristeza que no lograba disimular del todo. Esa noche, antes de dormir, el ambiente entre nosotros cambió de manera inesperada. Liliana se acercó intentando ser juguetona, buscando recuperar algo de la conexión que sentía que habíamos perdido durante esos días. Incluso llegó a bajarme un poco el pantalón, en un gesto que claramente buscaba iniciar algo más. Sin embargo, yo estaba completamente agotado después de la tarde que había tenido. Amor, estoy algo cansado, le dije, apartándome con suavidad. No creo que pueda. Ella se quedó inmóvil por un segundo, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Pero ahora debes cumplirme a mí, respondió, con un tono que mezclaba súplica y exigencia. Y entonces, sin medir realmente el impacto de mis palabras, respondí de una manera que después entendería como un error enorme. Lo siento, pero nunca había tenido tanto sexo en mi vida como en estas últimas semanas, y sobre todo hoy. Emily es una loca, 7 veces, ¿puedes creerlo? En cuanto terminé de hablar, el silencio que siguió fue completamente diferente a cualquier otro que hubiéramos tenido antes. Liliana se quedó viéndome fijamente, como si las palabras tardaran unos segundos en terminar de procesarse en su mente. Después, sin previo aviso, su rostro se transformó por completo. Las lágrimas comenzaron a caer con una intensidad que no había visto antes, mientras su respiración se volvía más agitada. ¿Cómo puedes decirme eso?, gritó, con la voz quebrada por el llanto y la furia mezclados. No alcancé a responder. Antes de que pudiera reaccionar, sentí el primer golpe en el hombro, seguido de otro en el pecho. Ella había perdido completamente el control, golpeándome mientras gritaba cosas que apenas lograba entender entre el llanto. Eres un idiota. Un completo idiota. Intenté sostenerla por los brazos para detenerla, pero ella se zafó con fuerza, empujándome hacia atrás. No me toques. Me quedé paralizado, sin saber qué decir ni qué hacer. Todo había escalado en cuestión de segundos, y la persona que tenía frente a mí ya no se parecía en nada a la chica tranquila con la que había compartido los últimos 3 años. Ella tomó su teléfono y las llaves del coche con las manos temblorosas, sin dejar de llorar. Me voy, dijo, con la voz rota. Liliana, espera. Pero no esperó. Caminó hacia la puerta, la abrió con fuerza y salió del departamento, dejando un silencio absoluto detrás de ella. Me quedé de pie en medio de la habitación, todavía procesando lo que acababa de pasar. Lo que había comenzado como una propuesta extraña sobre una relación abierta había terminado convertido en algo que ninguno de los dos había imaginado. Actualización. Han pasado 2 semanas desde aquella noche, y por fin siento que tengo la calma suficiente para escribir esta actualización. Liliana no volvió esa madrugada. Se quedó en casa de su hermana durante 3 días, y cuando finalmente regresó por sus cosas, ya no quedaba absolutamente nada que salvar entre nosotros. Tuvimos una conversación larga,
una de esas charlas que uno sabe que serán las últimas de verdad, y ahí terminó de salir toda la verdad que había estado escondida desde el principio. Resulta que la relación abierta nunca había sido una idea espontánea ni una simple curiosidad por experimentar antes de comprometerse para siempre, como ella me había dicho aquella noche en la cocina. La verdadera razón era su jefe. Según me confesó, llevaba meses coqueteando con ella en la oficina, mensajes con doble sentido, comentarios constantes, esa clase de atención que poco a poco te hace empezar a fantasear con algo más. Liliana pensó que, si abría la relación, tendría la libertad de explorar esa posibilidad sin tener que romper conmigo de inmediato, por si las cosas no funcionaban. El problema fue que, cuando finalmente se animó a insinuarle algo más directo, él la rechazó. Aparentemente nunca tuvo intenciones reales de nada serio, y la dejó completamente en ridículo. Fue después de eso que descargó Tinder, ya con la esperanza de encontrar a alguien más, pero la mayoría de sus matches no llegaron a ningún lado. Algunas conversaciones que se apagaban solas, un par de citas que ni siquiera valió la pena repetir. Mientras tanto, yo seguía acumulando una experiencia que ella jamás imaginó que yo tendría. Al final, simplemente no lo soportó. Reconoció que toda la propuesta había sido un error desde el inicio, una decisión tomada por motivos equivocados, y que ver cómo a mí me había ido tan distinto a lo que ella esperaba terminó destruyéndola por completo. No hubo manera de arreglarlo. Ambos entendimos que demasiadas cosas se habían roto en el proceso. En cuanto a mí, sigo hablando con Emily de vez en cuando. Seguimos en contacto desde que se fue, y la conexión que tuvimos sigue ahí, aunque ahora a la distancia. Hemos hablado de la posibilidad de que yo viaje a Nueva York en invierno para pasar unos días con ella y conocer la ciudad como se debe. No sé qué tan en serio vaya a tomar esa idea, pero por primera vez en mucho tiempo, no tengo prisa por definir nada. Solo quiero ver hacia dónde va esto, sin presión y sin expectativas forzadas.